Estamos en la semana 1 de la NFL y yo realmente veo muy difícil que a lo largo de este año se supere esto. Y es el field goal milagroso de Harrison Butker en el Chargers Chiefs. Milagroso por la complejidad de todo el proceso y de la perfección en la ejecución de toda la unidad de patada de Chiefs. Y me gustaría desmenuzaros 4, 5, 6 aspectos de la jugada para que os deis cuenta de la complejidad y del milagro que supone el field goal. Porque muchas veces, muchas de las cosas que pasan en Special Teams pasan inadvertidas. Y yo quiero empezar la jugada con uno de los héroes, que es Noah Gray. Un héroe porque fijaros cómo es capaz de conseguir la recepción y de absorber el impacto del cornerback sin caerse al suelo. Porque si se llega a caer, yo creo que aquí se acaba la parte, porque probablemente el reloj siga corriendo, o bien porque al caerse y en el proceso de levantarse, recuperarse, se pierda los 1, 2, 3 segundos necesarios para que todo funcione. Pero no solo es la recepción y absorber el impacto sin caer, sino que fijaros cómo Noah Gray es capaz de reaccionar a todo el proceso, a lo que está pasando en el campo, mucho más rápido que cualquier jugador o cualquier entrenador que está en la banda de Chiefs. Noah Gray reconoce inmediatamente que el cornerback ha parado su momento, es decir, que ha impedido que avanzase, incluso lo hace retroceder. Esto obliga a que el árbitro mantenga el reloj en funcionamiento. Pues esto que parece que nadie advierte en la banda, fijaros cómo Noah Gray inmediatamente se da la vuelta y comienza a sprintar a toda velocidad. Se da cuenta mucho antes, fijaros que el entrenador de Special Teams de Chiefs, que está a su izquierda, que es ahora, en este momento, cuando da la señal a la unidad para salir al campo. Fijaos cómo Noah Gray absorbe el impacto, reconoce la jugada, reconoce que el reloj no ha parado, reconoce su obligación como jugador de la unidad de Special Teams de localizar rápidamente al árbitro, evitar todo el tráfico de jugadores que hay en el campo y entregarle inmediatamente el balón para que el árbitro sea capaz de ubicar la pelota en el punto exacto del snap. Lo que hace aquí Noah Gray es increíble, es decir, absorbe contacto, reconoce la jugada, sprinta y localiza inmediatamente al árbitro. Segundo punto importante, la unidad de patada de Chiefs, que actúa de forma magistral. Y quiero que os fijéis sobre todo aquí en dos jugadores en concreto. El jugador 66 que está en el centro de la pantalla y el jugador 64 que está justo a la derecha de la pantalla, que va a entrar ahora en el campo. ¿Por qué son importantes? Porque son dos jugadores que tienen números que no son de receptores, que se van a ubicar en la línea como receptores. Entonces, ¿qué es lo que reconocen inmediatamente? Que en el momento de entrar en el campo tienen que llamar la atención de los árbitros. Fijaros cómo se dan cuenta, cómo el 64 levanta la mano, cómo el 66 levanta la mano, cómo llaman la atención de los árbitros y empiezan a frotarse los números para que los árbitros los reconozcan como receptores elegibles, porque si no son capaces de declararse a tiempo y con la claridad suficiente, lo más probable es que se pite una formación ilegal. Y otro jugador que tiene mucho mérito, incluso más mérito que estos dos jugadores que reaccionan en décimas de segundo, que es Creed Humphrey. ¿Por qué Creed Humphrey? Porque Creed Humphrey ya está en el campo. Es un jugador que lleva 2 cuartos jugando como center. Pero en el momento es capaz de darse cuenta que él también en la unidad de patada se va a ubicar en uno de los extremos de la línea, de forma que para evitar la formación ilegal también ha de declararse como receptor elegible. Lo vemos levantar la mano, empezar a frotarse los números y llamar la atención del árbitro que está al fondo, en la parte izquierda de la pantalla. De forma que en el momento en el que alinean vamos a tener al 66 y al 64
ubicados como receptores, que se han declarado como receptores elegibles, y al center en la parte opuesta, que también se ha declarado como elegible, por lo que están validando la formación de patada de Chips. Otro héroe en la jugada, el holder. Vemos al jugador que entra del lado del lado derecho de la pantalla, cómo va a ser el responsable de dar la señal al long snapper del snap. Pero ¿cuál es la dificultad aquí en todo el proceso? Que el balón está tan retrasado que hace que el punto en el que ha de posar el balón está en el logo, en la pintura de la NFL, de forma que es muy difícil saber dónde están las hash marks. Es decir, es muy difícil cogerla rápidamente, la distancia, ya os digo, es algo que pasa en segundos, coger la distancia donde ha de ubicarse. Fijaros cómo inicialmente se ubica en un punto determinado, pero cómo después rectifica y le da la yarda, la 1 o 2 yardas necesarias para que favorecer el ángulo de la patada de Harrison Butker. De forma que es otro jugador que desempeña una labor fundamental en todo el proceso. Y para mí lo que es un error de Chargers, porque cuando tenemos una jugada con este nivel de dificultad, muchas veces tiene que estar acompañada por un error. Y para mí este es el error de Chargers. Fijaros lo difícil que tiene para sustituir a tiempo Chips, lo alejado, por ejemplo, que está en la parte inferior de la pantalla Hollywood Brown, cómo en 9 segundos tiene que salir del campo y ser sustituido. ¿Qué sucede cuando la ofensiva sustituye? Pues que los árbitros han de colocarse sobre el balón para favorecer que la defensa también sustituya. Es decir, si la ofensiva está sustituyendo, si el ataque está sustituyendo, la defensa tiene que tener el tiempo suficiente para sustituir también. Y esto muchas veces da lugar a delay of games, porque el árbitro se coloca sobre el balón y impide que se ejecute el snap hasta que la defensa sustituye convenientemente. Pero de forma muy extraña, los Chargers deciden mantener a los mismos 11 jugadores en el campo. De hecho, fijaros, si cualquier jugador de la parte superior de la pantalla sustituye al mismo tiempo que lo hace Hollywood Brown o lo hace el equipo de Chips, se ganarían el segundo o los 2 segundos necesarios para impedir que la jugada se desarrolle. Y por último, para mí algo que tiene especialmente mucho mérito, si lo pensáis, y esto cualquier aficionado de Patriots que haya seguido en su momento el sainete de Deflategate lo entenderá rápidamente. Y es que Chips va a patear este field goal in extremis desde las 59 yardas con una pelota de campo, con una pelota de jugada, con una pelota de quarterback. En cualquier partido NFL, y lo digo, los que hayan seguido el Deflategate, esto lo saben a pies juntillas, se utilizan 2 series de balones. Los balones que va a poner en funcionamiento el quarterback y, por otro lado, los balones de patada. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los balones de jugada y los balones de patada? Pues el nivel de presión que tienen. A los quarterbacks les gustan balones mucho menos hinchados para favorecer sobre todo el grip, pero a los Panthers, a los kickers, les gustan los balones mucho más hinchados. Y esto tiene una explicación física muy fácil de entender. Si tú tienes un balón más deshinchado, el nivel de amortiguación del impacto de la patada será mucho mayor que a lo mejor un balón que está sobrehinchado, que tiene una capacidad de amortiguar el impacto y por tanto el kicker puede generar mucha más potencia al estar mucho más hinchado. Y quiero que os fijéis porque en esta imagen se puede ver claramente. Vamos a tener a Noah Gray con el balón de jugada que ha puesto en movimiento Mahomes, y en la parte derecha de la pantalla vamos a ver a un miembro de la NFL, que es este señor que parece que lleva una X en el pecho con una gorra azul, que fijaros que va a llevar 2 balones en las manos y lleva una cesta en la que llevan otros balones de patada, que fijaros cómo entra inmediatamente al campo
para poner en uso, para poner en funcionamiento los balones de patada, que ya os digo, están mucho más hinchados para favorecer el impacto del kicker. Fijaros cómo entra un poco desorientado, un poco what the fuck, porque no sabe qué hacer. Él ve reaccionar a todo el equipo de patada de chips, pero no sabe qué hacer realmente con los balones. De forma que prácticamente lo vamos a tener entrando en el campo hasta los números, hasta que uno de los árbitros, que se da cuenta de que vamos a tener a este señor en mitad del campo, cómo le llama la atención para sacarlo del campo. Y lo que hace Harrison Butker, de conseguir un field goal en esta situación con un balón de jugada tiene especialmente mérito y es algo que no se pone en valor suficiente. Es decir, es un proceso perfecto de todo el equipo, desde Noah Gray hasta Harrison Butker, pasando por todos los jugadores que se declaran elegibles y que alinean correctamente, el holder que es capaz de conseguir el punto exacto para la patada, y siempre todo esto, siempre que hay un milagro, combinado para mí con una decisión sospechosa de Chargers. Pues ya tenemos el primer milagro del año.